When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. Y en Sofonías nosotros aprendemos muchas cosas, hermanos, ¿verdad? En Sofonías aprendemos nosotros muchas cosas. Este estudio, hermanos, a muchos no les agrada, como les estaba diciendo, porque nos habla de la ira de Dios sobre un pueblo rebelde que piensa estar bien cuando está mal. Así que, hermanos, antes de empezar, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón. ¿Qué les parece? Así es que, hermanos, yo me voy a poner de rodillas. El que quiera hacerlo, bien puede hacerlo. Y pidamos, hermanos, la dirección, hermanos, de el Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Mi Dios, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, y que a través de él podamos entender y comprender el plan que tú tienes para nosotros como tu pueblo. Ayúdanos, Señor, que si hay pecados en nosotros, en este día podamos arrepentirnos y así, mi Dios, estar preparados para tu pronto regreso. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, el título de este tema, hermanos, la ira de Jehová y el remanente. Hermanos, nosotros sabemos que Cristo viene pronto, ¿sí o no? Y como pueblo de Dios, hermanos, tenemos que prepararnos. Como pueblo de Dios tiene que haber una reforma y un reavivamiento en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que buscar el rostro de Jehová mientras puede ser hallado. Cristo todavía está intercediendo, hermanos, por cada uno de nosotros en el lugar santísimo. Y mientras que Él todavía esté en ese lugar, tenemos la oportunidad. Pero va a llegar el día que Jesús va a salir de ese lugar, va a decir, consumado es, y ya no va a haber tiempo, mis queridos hermanos, para cada uno de nosotros. La Biblia nos dice, hermanos, la Biblia nos dice que el día de Jehová viene. ¿Cuántos lo creen así? ¿Todos lo creemos? Y entonces, mis queridos hermanos, si creemos que el día de Jehová viene, ¿por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué no vivimos de una manera, mis queridos hermanos, que le agrada a nuestro Dios? ¿Por qué queremos seguir viviendo en nuestros afanes, en nuestros deleites, a como a mí me agrada vivir la vida? Queremos, mis queridos hermanos, que la Biblia se acomode a nuestra vida carnal, cuando no debería de ser así. Nuestra vida carnal debería de acomodarse ¿a qué? A lo que dice Jehová. Aún escrito está. Si usted y yo creemos realmente que el día de Jehová viene, es tiempo de que haya un cambio en nuestra vida. No podemos seguir iguales. La palabra de Dios dice, porque las cosas ¿qué? Las cosas viejas ¿qué? Las cosas viejas pasaron. Pero habemos muchos del pueblo de Dios, mis queridos hermanos, que todavía vivimos en las cosas viejas. Habemos muchos del pueblo de Dios, mis queridos hermanos, que cuando bajamos a las aguas del bautismo, solamente fuimos bañados, pero no dejamos que el Espíritu Santo nos transformara. Y hoy es el día, mis queridos hermanos, que podemos dejar que Cristo Jesús nos transforme. Hoy es el día, mis queridos hermanos, que podemos reconciliarnos con nuestro Dios. Hoy es el día, mis queridos hermanos, que le podemos decir al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí están mis hijos. De hoy en adelante te prometo, mi Dios, que voy a tratar de vivir de acuerdo a tu voluntad. Jehová viene, mis queridos hermanos, y viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Amós capítulo 5, versículo 18. Y vamos a ver
lo que dice la palabra del Señor. Amós capítulo 5, versículo 18. Amós capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tenemos? Y dice así: ay de los que desean el día del Eterno. ¿Para qué quieres ese día? Será de tinieblas y no de luz. Hay muchas personas, hay muchos cristianos y aún en el pueblo de Dios que se jactan diciendo: Señor, ya ven. Y la vida, mis queridos hermanos, su testimonio no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué quieres que venga? Por eso tenemos, mis queridos hermanos, que tener cuidado con lo que pedimos. Dice aquí la palabra del Señor: ay de los que desean el día del Eterno. ¿Para qué quieres ese día? ¿Lo quieres para eterna salvación o lo quieres para eterna perdición? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros hijos? Allá hace la pregunta a Amós: ¿para qué quieres ese día? ¿Para qué lo quieres, mi querido hermano? ¿Para estar para toda la eternidad con Cristo Jesús? ¿O para quemarte por toda la eternidad en el lago de fuego? Es tiempo que volvamos a Dios. Es tiempo, mis queridos hermanos, que volvamos nuestro rostro al único consumador y al único que nos puede dar la victoria sobre el pecado, que es Cristo Jesús. Si de verdad creemos que Jesús viene, actuemos como tales. Ya no seamos niños fluctuantes, mis queridos hermanos. Ya no es el tiempo de andar con boberías. Ya no es tiempo de andar de doble ánimo, que ahora sí soy cristiano y mañana no. O somos o no somos. Porque dice ahí el libro de Amós, dice: será de tinieblas y no luz. Para muchos la venida de Jehová va a ser de puras tinieblas y no va a ser de luz. Por eso hoy que Cristo Jesús nos está dando la oportunidad, debemos de buscarlo. Debemos de buscarlo. Vamos a Joel, hermanos. Joel, el capítulo 1, versículo 15. Y vamos a ver lo que nos dice. Joel, capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra del Señor dice así: ¡ay de ese día! ¿Cómo dice? ¡ay de ese día! ¿Porque qué? ¿Está lejano? No, porque está cerca el día del Eterno. Vendrá como una devastación por el Todopoderoso. Oh, mis queridos hermanos, cercano está el día de Jehová. Cercano está el día, mis queridos hermanos, también de nuestra redención. Pero, mis queridos hermanos, dice ay de ese día. Para muchos va a ser un ay. Para muchos no va a ser alegría, no va a ser gozo, porque perdieron la mejor de sus oportunidades de haberle entregado su corazón a Cristo Jesús cuando había tiempo. Cuando Jesús venga, mis queridos hermanos, cuando lo veamos venir en las nubes de los cielos, ya no va a haber oportunidad. Por eso el Señor hoy puso en tu corazón, por medio del Espíritu Santo, que tú estuvieras en este lugar, para que vinieras, te reconciliaras con Dios, para que te dejaras transformar por medio del poder del Espíritu Santo. Pero yo me temo, mis queridos hermanos, que muchos, así como venimos a este lugar, así nos vamos a ir de regreso a nuestros hogares. Hoy es el día, hoy Jehová te está llamando. Hay problemas, hay angustias, tienes necesidades, tienes alguna enfermedad. Hoy es el día que puedes ponerlo a los pies de Cristo Jesús y decirle: Señor, yo quiero ser salvo. Señor, mi familia y yo queremos ser salvos. Pero para poder hacer eso, mis queridos hermanos, y para poderle pedir a Jehová esa gran bendición, tienes que morir al yo. Tienes que morir a tu orgullo, a tu vanidad y a tu vanagloria. Tienes que dejar de pensar que solo tú y tú y tú y tú puedes todas las cosas, y dejar que sea Jesús el que haga las cosas por ti. Oh, mis queridos hermanos, otro texto. Veamos ahí Joel capítulo 2, el versículo 11.
Joel, el capítulo 2, el versículo 11, ¿lo tenemos? Dice así: el Eterno dará, ¿qué dice? Su orden ante su ejército. Muy grande es su campamento y muy fuertes los que ejecutan sus órdenes. Oh, mi querido, ¿quiénes vamos a poder estar de pie en ese día? Grande es el día del Eterno y muy terrible. Oh, mis queridos hermanos, estas palabras deberían de ponernos a temblar y a pensar y a buscar más nuestra salvación. ¿Quién lo podrá soportar? Hace la pregunta. ¿Será que con nuestra vida mundana vamos a poder soportar la venida de Jehová? ¿La venida de Jesús? ¿Será, mis queridos hermanos, que con nuestro carácter a la imagen de Satanás vamos a poder estar de pie delante de Jesús? ¿Será que con nuestro falso cristianismo, con nuestra hipocresía, vamos a poder soportar la venida de Jesús? Es tiempo de cambiar, pueblo de Dios. Es tiempo de buscar el rostro del Eterno. Es tiempo que nos volvamos a Jehová con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que tú le puedes decir al Señor: Señor, perdóname. He sido desobediente, primeramente ante ti. Querido joven, hoy es el día que tú puedas hacer un pacto con Dios. Hoy es el día, querido joven, que tú le puedes decir al Señor: Señor, he sido desobediente a mis padres. Quiero que me cambies, quiero que me transformes. Hoy es el día, mis queridos hermanos, que todos podemos venir arrepentidos delante de Dios. Yo no sé qué tanto más tú estás esperando que Dios haga por ti. Él te dio la vida en esta mañana. Él te dio el privilegio de abrir los ojos. ¿Qué más quieres, mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios haga por ti? Si ya lo hizo todo. Él envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario para perdonar cada uno de tus pecados. Este tema, hermanos, es un tema, o es uno de los temas más impopulares de la Biblia. Porque a todos nos gusta que se nos hable del amor. A todos nos gusta que se nos hable suavecito. Pero cuando estos temas se tocan, mis queridos hermanos, muchos no queremos escuchar. Pero dijo un escritor, dijo: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Oh, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo escribió, vamos al libro de los Hechos, Hechos capítulo 20, versículo 27. Hechos capítulo 20, versículo 27. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así: porque no rehusé anunciaros todo el designio ¿de quién? De Dios. En aquel día, mis queridos hermanos, usted y yo ya no vamos a tener excusa. No vamos a poder decir: es que a mí no me lo dijeron, es que a mí no me lo predicaron y yo no sabía. Pero eso dice aquí: porque no rehusé ¿qué? Anunciaros todo el designio de Dios. Ya consta de ti, mi querido hermano, si escuchas la voz de Dios o no la escuchas. Y como dicen por ahí, yo salgo de compromiso de anunciarte que la ira de Jehová viene sobre todos los hijos de desobediencia. Oh, mi querido hermano, es tiempo que volvamos a Dios. Es tiempo, mi querido joven, que te alistes en el ejército de Cristo Jesús. Es tiempo de dejar, mi querido joven, de pensar en títulos y empezar en tanta cosa. Esfuérzate mejor por agarrar el mejor título de todo el mundo, que es estar delante de la presencia de Dios. Oh, mis queridos, aunque a nosotros solo nos gusta escuchar las cosas agradables, es necesario estudiar estos temas, mis queridos hermanos, para que como pueblo que espera a su Señor, nos preparemos
Y cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos, podamos decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Oh, mis queridos, el día de Jehová será un día donde se manifestará su ira. Y esta ira es el desprecio, escúchelo bien. Esta ira que se va a manifestar es el desprecio, el rechazo, el aborrecimiento y furor que tiene por el pecado. Por eso, Dios ama a toda la humanidad. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por todo el mundo. Pero Él no dijo que todo el mundo iba a ser salvo. Solamente los que lo acepten. Solamente aquellos que se decidan, mis queridos hermanos, por Cristo Jesús. Cristo ama a todos los pecadores, ¿sí o no? Pero Él aborrece el pecado. Él prometió salvar a su pueblo, ¿sí o no? De los pecados, no en los pecados. Así que no te hagas una imaginación. Por eso tienes que abandonar el pecado. Por eso tienes que vivir una vida santa, agradable delante de Dios. Porque Él no va a salvar a nadie viviendo en adulterio. Él no va a salvar a nadie viviendo en la borrachera. Él no va a salvar a ningún hijo desobediente de sus padres. Él no va a salvar a nadie teniendo toda la luz y la haya rechazado. Por eso hoy es tiempo, mi querido hermano, que volvamos a Dios. ¿Saben? La ira de Dios es un atributo de Él, mis queridos hermanos, y por eso es parte del Evangelio. Si no, no estuviera escrito aquí. Si no, no estuviera escrito en la palabra del Señor, hermanos. La Biblia nos dice, vamos a la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Con un amén, hermanos, para darle lectura. La palabra del Señor dice, porque el eterno vuestro Dios es ¿qué? Es fuego consumidor, es un Dios celoso. ¿Te das cuenta? Dios es un Dios ¿qué? Es un fuego ¿qué? Consumidor, y es un Dios celoso. Oh, mis queridos hermanos, y Hebreos 12:29, mira lo que dice. Vamos a Hebreos 12:29. Y aquí avala lo que acabamos de leer de Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. ¿Lo tenemos? Porque nuestro Dios es un fuego ¿qué? Consumidor. Ahora yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿será que vamos a dejar que Dios nos consuma a nosotros? Él dice en su palabra, mis queridos hermanos, un versículo que todos lo sabemos, Juan 3:16, porque de tal manera que amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Solamente en Jesús hay vida eterna. Pero mis queridos hermanos, parece que muchos de nosotros del pueblo de Dios, que profesamos ser el remanente, queremos ser consumidos por la ira de Jehová. No queremos arrepentirnos de nuestros deleites. Queremos seguir viviendo nuestra vida liviana. Oh, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Saben, de hecho, hermanos, no podemos entender el sacrificio de la cruz si no entendemos la ira de Dios. No podemos entender el sacrificio de la cruz si no entendemos la ira de Dios. ¿Saben por qué? Jesús tuvo que soportar la ira de Dios. Por usted y por mí Él se hizo maldición. Por usted y por mí, mi querido hermano, Él fue contado con los pecadores. Él no cometió pecado, pero fue contado como uno de ellos. Oh, mis queridos hermanos, y el sacrificio de Jesús, nosotros lo vemos como nada. Porque si fuera importante y meditáramos en el sacrificio de Jesús, viviéramos una vida diferente.
viviéramos una vida de cristianos diferentes. Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. La mensajera del Señor es bien clara en este aspecto, hermano. Dice: el sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. ¿Se da cuenta? En las Escrituras, hermanos, se nos habla también de la ira de Satanás. Esta ira, hermanos, es opuesta a la ira de Dios, ya que se manifiesta, hermanos, contra las personas y no con el pecado. ¿Entiende usted la diferencia? Aunque la ira de Dios, hermanos, aparece tanto en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, es algo de lo que no se habla y se predica hoy en día. Hoy todos queremos algo agradable. Hoy todos queremos que se nos apapachen las iglesias. Hoy todos, mis queridos hermanos, queremos que se nos diga: oh, buen siervo fiel, cuando tal vez somos siervos de Satanás. Venimos a la iglesia y venimos con un espíritu de hipocresía. Venimos con un espíritu de crítica. Venimos con un espíritu, mis queridos hermanos, que ni nosotros mismos nos aguantamos. Y entonces, ¿a qué viene a la iglesia? ¿A qué viene? Quédese en su hogar. Sea hipócrita allá afuera, pero no venga a mentir aquí adentro. Mis queridos hermanos, aunque la ira de Dios aparece tanto, como se los digo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, es algo que no se habla y no se predica hoy en día. La pregunta es entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué no nos gusta este atributo de Dios? ¿Por qué no hablamos de Él? La razón es, mis hermanos, es que no nos gustan las malas noticias. Solo nos gustan las buenas noticias. Las malas noticias no nos gustan. Cuando miramos nosotros y se nos dice: pueblo de Dios, tenemos que arrepentirnos, tienes que dejar el adulterio, la borrachera, tienes que dejar las drogas, tienes que vestirte modestamente, tienes que alimentarte de la mejor manera, ahí prestamos oídos sordos. Porque nos gustan solo las cosas agradables, las cosas que nos ponen a dormir más, las cosas que nos arrullan más. Pero cuando escuchamos un tema, hermanos, que nos despierta, hasta sentimos que los oídos nos hacen ¡pum! Mi querido hermano, muchos nos empezamos a sentir incómodos en las sillas. Parece que traemos lombrices y empezamos a movernos en toda la silla. Deja que el Espíritu Santo te transforme. Deja que el Espíritu Santo hable en tu corazón. Pero lo increíble, mis hermanos, que los cristianos encienden el televisor para oír noticias negativas. Ahí estamos. Ahí estamos los cristianos escuchando noticias negativas. Pero llegamos a la iglesia y no queremos escuchar ninguna noticia mala. No queremos escuchar que si seguimos siendo pecadores nos vamos a perder y vamos a ser consumidos por la ira de Jehová. Pero bien somos, vamos, encendemos el televisor y a ver puras noticias negativas. Venimos a la iglesia, escuchamos palabra de Jehová y no queremos. Así somos los seres humanos, ¿sí o no? Así somos, mis queridos hermanos. Déjenme decirle, hermanos, que todo el planeta entero va a ser sacudido y castigado como nunca en la historia. ¿Estamos preparados? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida espiritual en este momento? ¿A dónde estaríamos en este momento, mis queridos hermanos, si Jesús viniera? Ponte a pensar. ¿Será que podríamos ser arrebatados con Jesús en las nubes de los cielos y ir a pasar esos 1000 años allá? ¿O seríamos contados, mis queridos hermanos, con los que van a ser muertos con el resplandor de su venida? Oh, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude. Saben, hermanos, Sofonías. ¿Todos están en Sofonías? Regrese a Sofonías, hermanos.
Saben, hermanos, que Sofonías hoy hubiera sido considerado como un fanático y un extremista. Porque cuando usted y yo estudiamos el libro de Sofonías, nos damos cuenta la verdadera condición como pueblo en la que vivimos hoy en día. Su mensaje era radicalmente opuesto, hermanos, a lo que la gente quería escuchar en sus días. Por eso esos mensajes hoy en día no se estudian. Esos libros cortitos, mis queridos hermanos, que a veces nos cuestan encontrar en la Biblia, son libros, mis queridos hermanos, que tienen una gran verdad para el pueblo de Dios. Si Sofonías estuviera hoy en día aquí, hermanos, como se los dije, fuera considerado un fanático y un extremista. Porque al analizar el libro de Sofonías encontramos, hermanos, la ira de Jehová. El mensaje de Sofonías, hermanos, era un mensaje de destrucción y exterminio. Un mensaje, mi querido hermano, que eres o no eres. O estás convertido o no estás convertido. Un mensaje de que cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos, si estás preparado, estarás con Jesús por toda la eternidad. Y si no, vas a ser consumido por el fuego. En repetidas ocasiones, hermanos, menciona Sofonías el día de la ira de Jehová. Sofonías describe a Dios, hermanos, y usted lo puede leer desde el capítulo 1, que no está muy grande ese libro. Describe a Dios manifestando su ira hacia los pueblos apóstatas y también contra Jerusalén, que representa a su pueblo. Entonces, mis queridos hermanos, eso quiere decir que Sofonías habla para el último remanente, para usted y para mí. Para aquellos que nos jactamos ser el pueblo de Dios. Para aquellos que nos jactamos que tenemos una gran luz. Pero esa luz a muchos de nosotros todavía no ha resplandecido en nuestro corazón. Jehová no hace excepción de personas, mis queridos hermanos. Y el pueblo de Dios nunca estuvo exento de su ira si escogía la apostasía. Uno de los mayores engaños que cautivó a Israel fue el hecho de creerse que Dios nunca castigaría su pecado por ser la nación escogida. Y a veces nosotros como adventistas del séptimo día, eso mismo pensamos. Que Dios no nos puede castigar porque somos su pueblo escogido. Que Dios no nos puede consumir porque Él nos ha escogido a nosotros como un pueblo peculiar. Pero déjame decirte, mis queridos hermanos, una mala noticia. Que si seguimos viviendo en pecado, si seguimos viviendo en nuestros deleites, en nuestra vanidad, en nuestro orgullo, si todavía, mis queridos hermanos, ese mal carácter nos consume, no vamos a poder estar delante de la presencia de Dios. ¿Cuál fue el problema, hermanos? ¿Cuál fue el problema? Lo que pasó, hermanos, fue que los que deberían vigilar, y aquí vamos a entrar en algo bien interesante en Sofonías. ¿Cuál fue el problema, hermanos? El problema fue que los que deberían vigilar por el estado de las ovejas se convirtieron en nuevos rapaces. Y eso es lo que está pasando hoy en el pueblo de Dios. Los que deberían ser fieles atalayas, fieles centinelas en el pueblo de Dios, se han vuelto lobos rapaces. Por eso, pueblo de Dios, debemos despertar. Si tú eres un dirigente, si Dios te ha puesto a cargo del pueblo de Dios, no te conviertas en lobo rapaz. Ese fue uno de los grandes problemas, mis queridos hermanos. Así lo expresa la palabra de Dios, hermanos, ahí en Sofonías. Mire lo que dice Sofonías, capítulo 3, versículo 3. Vamos a leerlo. Sofonías, capítulo 3, versículo 3. Sus príncipes, ¿qué dice? Son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana.
¿Entiende lo que dice? Sus príncipes son ¿qué? Leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. En eso se habían convertido, mis queridos hermanos, los dirigentes. Y en eso se han convertido hoy en día. En lobos de rapiña, en lobos rapaces, que no perdonan al rebaño. Oh, mis queridos hermanos, y también quienes tenían que estar advirtiendo al pueblo del peligro inminente, eran profetas livianos. Eran profetas, mis queridos hermanos, que jugaban con el pecado. Mire lo que dice ahí mismo en Sofonías, no más que en el versículo 4, ahí del capítulo 3 en el que estamos. Mire lo que dice. Sus profetas son, ¿qué dice? Insolentes, prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron, ¿qué? El santuario, falsearon la ley. Entonces, mis queridos hermanos, este mensaje va dirigido primeramente ¿a quiénes? A los dirigentes del pueblo de Dios. Porque si el dirigente, mi querido hermano, tambalea, si el dirigente permite en el pueblo de Dios toda cosa, todo fuego extraño, el pueblo de Dios lo hace. ¿Sí o no? Por eso, como dirigentes, no debemos dar nuestro brazo a torcer. Aunque así, mis queridos hermanos, seamos catalogados como extremistas, como fanáticos. Es que usted es muy fanático, usted aquí. Gloria a Dios. Pero, mis queridos hermanos, nosotros debemos de dar el sonido certero a la trompeta. Debemos dirigir a un pueblo a la Canaán celestial, no al lago de fuego. Debemos de anunciar el día grande y terrible de Jehová. Debemos de anunciarle al pueblo que si no se arrepiente de sus pecados, la ira de Jehová lo va a consumir. Y no hay vuelta para atrás. Aún así podamos decir que somos el pueblo escogido de Dios. Aún así podamos decir, mis queridos hermanos, que tenemos una gran luz. Pues esa misma luz, déjeme decirle, que esa misma luz va a ser para nuestra propia perdición. Porque esa luz tiene que brillar en nosotros. Esa luz tiene que hacer un cambio en nuestra vida. Y si todavía no ha habido un cambio en nuestra vida, entonces quiere decir que todavía nos falta doblar más nuestras rodillas. Y por ese medio, hermanos, por ese medio de estos versículos que acabamos de ver, descarriaron al pueblo. Qué lástima que aquellos que debían limpiar el campamento, hermanos, de pecado, se dedicaron a contaminarlo y a llevar al pueblo a la ruina. Y hoy en día eso es lo que está sucediendo con el pueblo de Dios. En vez de limpiar el campamento, muchos dirigentes del pueblo de Dios lo están ensuciando más. Pero hermanos, antes de que Jehová manifestara su ira contra su propio pueblo, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan ustedes? Él envió profeta tras profeta, mis queridos hermanos, para tratar de hacer reconocer su error. Y eso es hoy en día lo que el Señor está haciendo con su pueblo. Levanta predicadores, levanta hermanos humildes con el poder del Espíritu Santo para advertirle al pueblo, pero el pueblo no los quiere escuchar. Ahí está el gran problema. La historia se vuelve a repetir. Quisiéramos que esos predicadores y que esos hermanos nunca tal vez haberlos conocido. Oh, mis queridos hermanos, esos profetas que Dios levantó eran para conducirlos al arrepentimiento y llevarlos de nuevo a una relación íntima con Dios. Pero al pueblo hoy en día eso no le interesa. Lo que le interesa, mis queridos hermanos, es tanta celebración. Al pueblo lo que le interesa son las comilonas y comilonas, mis queridos hermanos, hasta saciarse y hartarse. A cabo que mañana moriremos, dicen muchos. Oh, mis queridos hermanos, la mensajera del Señor dice, escuchen lo que dice la mensajera del Señor.
Durante el reinado de Josías, la palabra del Señor fue comunicada a Sofonías. ¿A quién fue comunicada? Y eso es lo que estamos estudiando, Sofonías, para especificar, dice, claramente los resultados de la continua apostasía y llamar la atención de la verdadera iglesia a las glorias, perspectivas que le esperaban. ¿Sí? Y ese es el mensaje de hoy en día que Dios quiere para su pueblo. Que dejemos la apostasía. Que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Hoy en día, mis queridos hermanos, el Señor nos está llamando, nos está dando, mensaje tras mensaje, para que dejemos nuestra rebeldía, para que dejemos nuestros malos pensamientos, para que como pueblo de Dios volvamos a las sendas antiguas, para que volvamos a caminar con nuestro Dios, para que nos consagremos como Enoc. A mí me da tristeza, hermanos, ver al pueblo de Dios profesar que somos el pueblo de Dios, cuando vivimos en abierto pecado delante de la presencia de Dios. Y no estoy hablando, hermanos, de pecados abiertamente, sino aquellos pecados que ocultamos, mis queridos hermanos. Aquellos pecados que usted y yo sabemos que nos separan de la presencia de Dios. Aquellos que tal vez el ojo humano no los puede ver, pero los ojos de Dios sí los pueden ver. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tu corazón, mi querido hermano, mi querida hermana. Él me conoce. Él nos formó a cada uno de nosotros. Adán y Eva pensaron que se podían esconder de la presencia de Dios. ¿Y qué hicieron? Rápidamente empezaron y hicieron y tejieron. ¿Qué fue lo que tejieron? ¿Hojas de qué? De hojas de higuero, y con eso pensaron cubrirse. Y así somos nosotros, hermanos. ¿En qué falsedad tratamos de cubrir nuestros pecados? Con venir a la iglesia piensas que ya tenemos el reino de los cielos ganado. Pero ¿qué pasa allá afuera? ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasa en nuestros hogares? Mis queridos hermanos, el reino de los cielos no te lo vas a ganar con venir todos los días a la iglesia y sentarte y calentar así. El reino de los cielos te lo vas a ganar por una vida consagrada delante de Dios. Una vida alejada del pecado. Una vida sin mancha y sin mácula delante de Dios. Pero escuche lo que sigue diciendo: sus profecías de los juicios a punto de caer sobre Judá se aplican con igual fuerza a los juicios que han de caer sobre un mundo impenitente en ocasión del segundo advenimiento de Cristo. Esos mismos juicios caerán sobre esta tierra. Y ay de aquel, mi querido hermano, el que no esté preparado. Ay de aquel, mi querido hermanos, que nos encuentre todavía en nuestros pecados. Por eso debemos de doblar, pueblo de Dios, nuestras rodillas. Pero la pregunta entonces es, hermanos, ¿son los juicios de Dios en el tiempo del fin exclusivamente para los pecadores impenitentes, o se aplican también para el Israel moderno? Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Algo muy interesante. La desolación de Jerusalén es ¿qué? Es una solemne advertencia para los ojos del moderno Israel, o sea, para usted y para mí, los que profesamos pertenecer al pueblo de Dios. Y escuche lo que dice: pasar por alto las reprensiones que llegan por medio de sus siervos no pasará impunemente. Entonces, mis queridos hermanos, tú que me escuchas, ya no tienes excusa para seguir jugando con el pecado. Tú ya no tienes excusa y decir: yo no sabía, a mí nadie me lo dijo,
Porque dice la mensajera del Señor, pasar por alto las reprensiones que llegan por medio de sus siervos, no pasará impunemente. Así como no pasó impunemente para el pueblo de Israel, tampoco va a pasar impunemente para nosotros. Nosotros sabemos las consecuencias. Dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Cuántos queremos morir? ¿Verdad que nadie? Cuando se nos menciona la muerte, o cuando el doctor nos dice, ¿sabes qué? Tienes 2 semanas de vida, te vas a morir, ¿qué hacemos? Tratamos, mis queridos hermanos, de vivir nuestra vida esas 2 semanas de la mejor manera. Déjame decirte que Cristo viene, mi querido hermano, viene pronto. Y tenemos que tratar de vivir la vida de la mejor manera. De la mejor manera, no la que le agrada a los seres humanos, sino que la que le agrada a nuestro Dios. Para que en aquel día, mi querido hermano, no seamos consumidos por la ira de Dios. Oh, mis queridos hermanos, casi en cada ocasión que escuchamos hablar o predicar de la apostasía del pueblo de Israel, del Israel antiguo, déjeme decirle algo. Quedo a la espera de oír algo de la apostasía del Israel moderno, del pueblo adventista del séptimo día, pero siempre se da la impresión, hermanos, de que mientras ellos estaban entregados al pecado, todo parece ir bien entre nosotros. Y así parece, hermanos. Engañamos a medio mundo. Parece que somos cristianos y que vivimos a la altura de la luz que se nos ha dado. Pero no nos hemos dado cuenta que los pobres, ciegos y desnudos somos nosotros. Queremos engañar a medio mundo, pero a Dios no lo engañamos. Hoy es tiempo, pueblo de Dios, que puedes volver a tu primer amor. Hoy es tiempo que puedes comprar el colirio para que puedas ver dónde está el mal en tu vida y poder consagrarte a Cristo Jesús. Si realmente somos sinceros, deberíamos plantearnos si nuestra condición es similar o aún peor que la de ellos. Hablando del Israel antiguo, ¿cómo está tu condición? ¿Cómo está nuestra condición como pueblo? Y de seguro que tal vez estamos pensando, hermanos, que de ninguna manera el estado espiritual del pueblo actual es peor. Los israelitas así pensaban, somos el pueblo escogido de Dios, pero ni eso lo salvó, porque no quisieron dejar sus apostasías, no quisieron volverse al Señor Jehová de todo su corazón. Y esa misma suerte vamos a correr nosotros, si no nos arrepentimos y no nos volvemos a Jehová con todo nuestro corazón. Si ese es tu pensamiento, hermanos, de que todo está bien, que toda la vida espiritual del pueblo de Dios está bien, escucha lo que dice la mensajera del Señor. Escucha lo que dice. La misma desobediencia y el fracaso que se vieron en la iglesia judaica, ¿qué dice? Han caracterizado en mayor grado al pueblo que ha tenido, ¿qué dice? La gran luz celestial de los últimos mensajes de amonestación. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 157. ¿Qué dice, mis queridos hermanos? La misma desobediencia y el fracaso que se vieron en la iglesia judaica han caracterizado en mayor grado al pueblo que ha tenido la gran luz celestial de los últimos mensajes de amonestación. Entonces, rechazar los últimos mensajes de amonestación, rechazar los mensajes de los 3 ángeles, nos hace, mis queridos hermanos, culpables también de esa desobediencia. El pueblo judío lo hizo y dejaron de ser el pueblo de Dios. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? Escuche otra cita de la mensajera del Señor, hermanos. Los fallos y errores del antiguo Israel
no son tan graves a la vista de Dios como los pecados del pueblo de Dios en esta época. Porque hoy tenemos gran luz. Hoy tenemos más luz que ellos. Nos jactamos de tener luz y decimos que el pueblo adventista tiene luz hasta para regalar. No la regales, mejor apropiate tú de esa luz y vive a la altura de esa luz. Oh, mis queridos hermanos, la luz se ha ido incrementando de época en época. Y las generaciones subsiguientes tienen el ejemplo de las generaciones precedentes. Entre más luz, más compromiso, más responsabilidad. Y si somos el último remanente, tenemos mucha responsabilidad delante de Dios. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de aferrarnos más a nuestro Dios. Según estas declaraciones que acabamos de leer, hermanos, nuestra condición hoy es peor que la de aquellos israelitas apóstatas a las que Dios quiso amonestar a través de Sofonías. Pero no quisieron escuchar el mensaje de Sofonías. Tal vez hoy de acá, o tal vez alguien que nos escuche por otro lado, va a decir, está loco, es un extremista, es un fanático. Pero es la realidad, hermanos. Así dice la palabra del Señor. Así lo dice. Entonces, hermanos, surge la gran pregunta: ¿dónde se originó el problema de Israel? ¿Dónde está el problema del profeso pueblo de Dios hoy en día? ¿A dónde está ese gran problema? ¿Por qué el pueblo de Dios seguimos en nuestros pecados? ¿Por qué el pueblo de Dios sigue en su apostasía? Piensa que está bien cuando está mal. Escuche lo que dice la mensajera del Señor, mi querido hermano. En su palabra el Señor declara lo que hubiese hecho por Israel si éste hubiera obedecido su voz. Escuche. Pero ¿qué dice? Pero los líderes del pueblo cedieron a las tentaciones ¿de quién? Y eso es lo que está pasando hoy en día con el liderazgo del pueblo de Dios. Los líderes se han inclinado a las tentaciones de Satanás. Vosotros, les dijo el Señor Jesucristo, sois de vuestro padre ¿qué? Porque las sugerencias de él siguen. Y sigue diciendo, mi querido hermanos, y Dios no pudo darles las bendiciones que pensaban proporcionarles porque ellos no obedecieron ¿qué? Dios tiene una gran bendición para su pueblo. Queremos esa bendición, pero tenemos que ser obedientes a su voz. Sino que escucharon la voz y siguieron el plan de acción ¿de quién? Y ese es el plan que hoy en día, mis queridos hermanos, muchos líderes tienen para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios sigue los planes que sus líderes, guiados por Satanás, les están imponiendo en las iglesias. Y Satanás está jactando. Y dice, tanta luz que tiene ese pueblo, y no la aplican a su vida. Oh, mis queridos hermanos, pero escuche lo que sigue diciendo la cita. Esta experiencia se volverá ¿qué? A repetir en los últimos años de la historia del pueblo de Dios que Él estableció por su gracia y su poder. El pueblo, el remanente, mis queridos hermanos, fue establecido por la gracia y el poder de Dios. Por eso Él se guardó un remanente. Pero este remanente no está cumpliendo con la voz de Dios, porque sus líderes son perros mudos, porque sus líderes son soñolientos, aman el dormir, aman el comer y comer y comer y saciarse, y no le están dando el sonido certero a la trompeta. En las escenas finales de la historia, dice, de esta tierra, hombres a quienes Dios ha honrado grandemente imitarán al antiguo Israel, porque están convirtiendo la verdad de Dios en falsedad.
¿Es cierto o no es cierto? La luz la están convirtiendo en tinieblas. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Sí o no? Es permitido hoy en día en muchas de las iglesias el pecado abierto. Hoy en día los líderes, con tal de no perder la membresía, miembros de su iglesia, no se preocupe, Dios conoce su corazón, pero no le dicen que Dios es fuego consumidor. Si todos llegáramos, como dicen allá en mi país, a caer en el 20, viviéramos una vida de consagración delante de Dios. Y nos diéramos cuenta, mis queridos hermanos, que en realidad la ira de Jehová viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, el pueblo de Dios fuéramos hijos de obediencia. Oh, mis queridos hermanos, la cita sigue diciendo, hermanos, porque dice ahí, hombres a quienes Dios ha honrado grandemente imitarán al antiguo Israel, porque están convirtiendo la verdad de Dios en falsedad. Y Lucifer traerá muchas herejías que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Por eso usted y yo, pueblo de Dios, tenemos que estudiar. Por eso usted y yo tenemos la palabra del Señor y tenemos el espíritu de profecía. Y así, a la ley y al testimonio, nadie nos puede engañar. Pero ¿qué pasa con los líderes del pueblo? Por no entrar en controversias, por no entrar en pleitos, permiten quedarse callados. Exacto. Se acepta cualquier barbaridad en las iglesias. Es que aquella familia es la que da más. ¿Sí o no? Y no me diga que eso se mira en las iglesias, en el pueblo de Dios. El mejor postor se le permite todo. Es cierto, hermanos. Exacto. Claro que sí. Como que la salvación se pudiera comprar. Como que la salvación tuviera un precio monetario. La salvación tiene un precio, sí, la sangre de Jesús. Y solamente a través de la sangre de Jesús, usted y yo podemos llegar a ser salvos. Por eso dice, y Lucifer traerá muchas herejías que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Recuerde que la historia se volverá a repetir. Y así como los dirigentes judíos tuvieron el valor de crucificar al Hijo del Hombre y darle muerte, también tendrán el valor de entregarnos ante las autoridades, aquellos que levantemos nuestra voz como trompeta y le demos el sonido sortero. Pero eso no nos debe de intimidar, mis queridos hermanos, porque el que está con nosotros es Dios. Es el Rey de Reyes. No hay que temer al que mata el cuerpo. Así les dijo el Señor Jesucristo. Porque si morimos en Cristo, cuando Él venga, mis queridos hermanos, y si hemos permanecido fieles, Él nos va a dar la resurrección para toda la eternidad. Y si estás vivo cuando el Señor Jesucristo venga, y te has mantenido fiel, oh, mi querido hermano, serás, como dice, arrebatado en las nubes del cielo para estar con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Oh, mis queridos hermanos, por eso dice, el pueblo de Dios volverá a enfrentar en forma más intensa los peligros que enfrentó en el pasado. Mis queridos hermanos, ¿ustedes creen que la mensajera del Señor no pasó problema por este mensaje? Claro que sí, mis queridos hermanos. Cada vez que leemos el espíritu de profecía, vemos cómo los líderes se oponían a su mensaje. Hoy dicen que creen en el espíritu de profecía. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuántos dicen también que creen en el espíritu de profecía y creen en la Biblia y no viven de acuerdo a esa luz? El diablo cree y tiembla. Nosotros creemos, pero ni siquiera temblamos, mis queridos hermanos. El diablo de perdida tiembla. Y nosotros ahí se nos está diciendo, tienes que hacer esto, tienes que dejar esto.
Señor, dame la fuerza. Y ya con eso pensamos que ya está. Y no quieres poner nada de tu parte. Así somos nosotros los seres humanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Lázaro estaba muerto? ¿Cuántos días tenía de muerto Lázaro? Y ya apestaba. Y así estamos muchos del pueblo de Dios. Estamos muertos espiritualmente y apestamos de tanto pecado que no queremos abandonar. Ahora yo les pregunto, ¿Jesús podía mover la piedra que estaba ahí tapando el sepulcro de Lázaro? Claro que sí. Pero Él le dijo, vayan y muevan ¿qué? La piedra. Es que hay algo que tú y yo debemos de hacer en nuestra vida. Tenemos que poner de nuestra parte. Allá tenemos la luz, la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora resta de nosotros que pongamos de nuestra parte para que esa luz que ha brillado realmente pueda alumbrar nuestra vida. Tenemos que poner algo de nuestra parte. No podemos estar esperanzados a dejarle todas las cosas a Dios. Ya Dios ya lo hizo. ¿Qué más queremos como seres humanos? ¿Qué más queremos? ¿Quién de ustedes o quién de nosotros es capaz de decirle, ¿saben qué? Aquí está mi hijo en sacrificio por toda la apostasía del pueblo de Dios. ¿Quién seríamos capaces de entregarlo? ¿Se dan cuenta entonces? Pero Dios Padre sí tuvo el valor, tuvo el amor y la misericordia por nosotros. Él nos vio sentados ahorita y dijo, aunque son tercos de cabeza, pero lo voy a hacer. Por eso le decía, Señor, si es posible, pasa de mí ¿qué? Esta copa. Y Él vio, mis queridos hermanos, vio a este ser humano terco de corazón, que no iba a entender, que como dice la palabra del Señor, hermanos, que mejor los animales entienden y no nosotros. ¿No dice así la palabra del Señor? ¿No dice que el burro entiende la voz de su amo, pero mi pueblo no entiende ni una palabra? Así somos nosotros. Yo tengo un perrito, hermano. A veces usted le dice, go, y sale corriendo. Pero hoy le hablamos a nuestros hijos, go a tirar la basura, ni se mueven del asiento. ¿Sí o no? Así somos. Oh, mis queridos hermanos. Pero la cita continúa, hermanos. Dice, Satanás ha ejercido su influencia, escuche bien, sobre los hombres a quienes Dios había honrado por encima de todas, las inteligencias humanas. ¿Sobre quiénes? Por los de Andrews, los de Loma Linda, por todos aquellos, mis queridos hermanos, que tienen un PhD, por aquellos que piensan que por tener un pedazo de cartón colgado en su oficina o colgado en su casa, ya son unas grandes eminencias. Dice que Satanás ha influenciado sobre ellos. Y eso está manuscrito 5 del 20 de enero de 1904. Hermanos, fueron los sacerdotes los que llevaron a la apostasía al antiguo Israel. Y Satanás está influyendo en muchos dirigentes del pueblo para conducirlos a la apostasía que hoy ha sumergido al pueblo de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas. La historia se volverá a repetir, lo leímos. Por eso Dios tendrá que quitar de en medio a todos los orgullosos. Por eso Dios va a tener que quitar a todos aquellos vanagloriosos. Por eso Dios se va a encender su ira, porque aquellos que tenían que haber dirigido al pueblo de Dios sobre las sendas antiguas, las torcieron. Entonces, hermanos, ¿cuál debería de ser nuestra preparación para el día o para la ira de Jehová? ¿Cuál debería de ser? Piensa,
¿Cuál debería ser tu preparación en este momento? ¿Cuál debería ser mi preparación para el día de la ira de Jehová? Analiza. Y ponte a pensar o medita, mi querido hermano, si en este momento estás viviendo a la altura de ser librado de la ira de Dios, o estás viviendo a la altura para ser consumido. Escucha otra pregunta. ¿Cuál es la recta para despertar a la realidad de nuestra pobre condición? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad hoy en día como pueblo? En el mismo libro de Sofonías, hermanos. Y eso es lo que a mí me gusta de Dios, hermanos. Dios dice, yo soy fuego, ¿qué? Yo soy fuego consumidor, pero también te voy a dar la salida, hijo mío. Mire lo que dice ahí en Sofonías capítulo 2, versículo 1, encontramos la salida. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos en esta mañana. Que aunque estamos condenados a la muerte, hay una salida. Sofonías capítulo 2, el versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice así: reuníos, congregados, nación desvergonzada. Imagínense. Reunidos para meditar en la situación que estamos viviendo. Por eso el Señor quiere, mi querido hermano, que nos reunamos, que tengas una reunión con Dios para meditar en la situación en la que tú y yo estamos viviendo, en la avalancha del mal que está entrando en el pueblo de Dios, en la necesidad de arrepentirse y convertirse a Dios. Y esta invitación a meditar, hermanos, debemos de hacer hoy. ¿Cuántos están dispuestos a meditar en su vida espiritual en esta mañana? ¿Cuántos están dispuestos, mi querido? Estamos dispuestos a decirle al Señor, Señor, de verdad que así yo ya no puedo vivir. Yo quiero la vida eterna, no quiero ser consumido eternamente. Mira lo que dice la Biblia, hermanos. Sofonías 2:2. Dice así: antes que salga el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno, antes que el día de la ira del Eterno caiga sobre vosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Debemos de buscar a Jehová hoy, antes que el día se pase, antes que la ira de Jehová venga sobre la tierra, antes de que se dé el decreto, consumado es. Ya no hay tiempo. Dios está haciendo un llamado a su pueblo, hermanos, a que se arrepienta de su apostasía y que vuelva a las sendas antiguas. ¿Estamos dispuestos? El profeta Joel también, hermanos, habló del día de Jehová y dijo que antes de ese día los sacerdotes tendrían que llorar por su pecado y el pecado del pueblo. Vamos a Joel, hermanos, capítulo 2, versículo 17. Dice así: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Eterno, y digan: perdona, oh Eterno, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, para que las naciones se burlen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Mis hermanos, ¿dónde están esos sacerdotes? ¿Dónde están esos ministros? ¿Dónde están esos dirigentes que van a doblar sus rodillas en el altar de Jehová y van a llorar y van a gemir y clamar por las abominaciones que se cometen en el pueblo de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hoy en día se habla mucho de reavivamiento, pero sin arrepentimiento y sin lágrimas. Seguimos iguales. Peor que el Israel, peor que los judíos. Si un médico nos dice, hermanos, la enfermedad de su paciente, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace el paciente?
trata de cómo curarse. Pero ¿qué pasa si el médico no le dice cuál es su padecimiento? Pues no va a hacer nada porque va a pensar que todo está bien. Y si el sacerdote no señala el pecado en el pueblo de Dios, ¿qué va a pasar? El pueblo de Dios sigue pensando que todo está bien cuando todo está mal. Y por culpa de ese sacerdote va a venir la ira de Dios sobre el pueblo y va a ser consumido por el fuego de nuestro Dios. En vez de entretenimiento, hermanos, en vez de deportes y de tanta celebración mundana en el pueblo, la palabra de Dios, escuche lo que nos aconseja. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Escuche lo que nos aconseja. Y con este pensamiento los quiero dejar. Y ojalá que esto sea nuestra meditación de este día hasta que Cristo venga. Escuche lo que dice Sofonías 2:3. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, que obedecéis, ¿qué dice? Sus mandatos. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seas protegidos en el día del enojo del Eterno. ¿Qué debemos hacer? Debemos de buscar a Dios. Debemos de entregarle nuestro mal carácter. Debemos de entregarle nuestro enojo. Debemos de entregarle todo lo que somos a nuestro Dios para que Él pueda obrar en nuestra vida. Hoy más que nunca, otra época de la historia, mis queridos hermanos, se nos encomienda a buscar la justicia de Cristo. Es interesante, hermanos, que el profeta menor que más menciona la ira de Dios es Sofonías. ¿Cuántos capítulos tiene Sofonías, hermano? Miren, 3 capítulos. 3 capítulos. Y es el que más menciona la ira de Dios. El nombre de Sofonías, ¿saben qué significa? Jehová ha protegido. Eso significa Sofonías. Y cuando se manifieste la ira y el castigo de Jehová que vendrá sobre este mundo, Él protegerá a un grupo de personas. A todos aquellos que hayan buscado el rostro de Jehová. Habrá un remanente que será protegido, porque Jesús bebió la copa de la ira de Dios. Si no lo hubiera hecho, nadie, mis queridos hermanos, habría sido salvo. Todos habíamos sufrido las consecuencias, pero gracias al amor de nuestro Padre Celestial, al enviar a Jesús. Jesús fue nuestro sustituto. Jesús pagó el precio que usted y yo nunca hubiéramos podido pagar. La pregunta entonces es, ¿de qué lado estarás tú? ¿De qué lado estaré yo? ¿Está el Espíritu Santo convenciéndote de todo pecado, pensamiento y acción? ¿O todavía sigues en tus caprichos? ¿Estás viviendo una experiencia permanente de arrepentimiento? ¿O nomás te arrepientes hoy y mañana sigues con tu pecado? Porque hay muchos que así son, mis queridos hermanos. Hay unos que hasta parece que un mar de lágrimas sale de ellos. Y ya nomás salen de este lugar y se les olvidó el pacto que hicieron con Dios. Pueblo de Dios, el día viene y está a las puertas. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que podemos arrepentirnos. Hoy es el día en que podemos regresar a Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a regresar a Dios? ¿Esa es tu petición? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, mi querido hermano, que renovamos el pacto con nuestro Dios como pueblo? ¿Qué te parece, mi querido hermano, que hoy rompemos todas esas cadenas en las que Satanás nos tiene atrapados? ¿Cuáles serán esas cadenas que Satanás te tiene a ti acorralado y no te deja? ¿Será tu carácter? ¿Será tu orgullo? ¿Será la vanagloria?
¿Será la vanidad, el alcohol, las drogas? ¿Cuáles son esas cadenas que el enemigo ha puesto alrededor tuyo y que no dejan que te consagres a Dios? La ira de Jehová viene, pueblo, y necesitamos arrepentirnos. ¿Será que Jehová tiene atada a tu familia? Y Satanás sabe que mientras que él tenga atada a tu familia, toda tu familia va a ser consumida por la ira de Jehová. Es tiempo de regresar a Jehová. Es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de dejar el orgullo y la vanidad. Hoy es el día en que podemos romper todas las cadenas, hermanos. Como dice la palabra del Señor, antes de traer nuestras ofrendas, y si nos hemos acordado que hemos ofendido a alguien, pidamos perdón. Y entonces presentémonos delante de Dios. Y así vamos a poder ser aceptos delante de Él. ¿Habrá alguien aquí, hermanos, que quisiera reconciliarse con Dios en esta mañana? No tengas miedo. Ponte de pie. No tengas miedo. Yo primeramente, hermanos, a esa persona, a esa mujer que ustedes miran ahí parada, le quiero pedir perdón a mi esposa, porque es la con la que convivimos todos los días. Nuestros hogares deben de ser hogares para Cristo. Dice la mensajera del Señor que cuando Dios le habló a Abraham, le habló porque Dios sabía que él iba a ordenar su casa. ¿Habrá alguien acá que también quisiera pedir perdón? A veces ofendemos solamente con nuestra mirada. No dejes que el sol se ponga sobre ti, mi querido. Jehová viene pronto. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Y que Dios haga el mejor milagro en nuestro corazón. El mayor milagro que Dios puede hacer en nuestra vida es la transformación de nuestro corazón. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, aquí estamos de rodillas con nuestro corazón. Lo queremos entregar a ti. Acéptalo como una ofrenda de amor. Acéptalo, Padre Celestial, y transfórmalo. Haz ese trasplante, mi Dios, que necesitamos. Quita este corazón de piedra e implante el corazón de carne para poder sentir, para poder amar. Ayúdanos, mi Dios. Sabemos que tú vienes pronto, pero también sabemos que si no estamos listos vamos a ser consumidos por la ira de Dios. Oh Padre Celestial, mira a cada joven, a cada niño. Ayúdalos, mi Dios, a que ellos puedan seguir adelante, a que ellos no puedan desmayar. Pero Padre Celestial, ayúdanos a nosotros como padres a poder ser un buen ejemplo para ellos.
Oh Padre Celestial, ya basta de jugar al cristiano. Ya basta, Padre Celestial, ahora sí, mañana no. Necesitamos una verdadera conversión. Oh Padre Celestial, perdona a este tu servidor y hazlo digno de estar delante de tu presencia. Perdona a todo tu pueblo, mi Dios, y ayúdanos a volver nuestro rostro hacia ti. Ayúdanos a seguir adelante. Que este pequeño grupo, mi Dios, que tú has levantado en esta ciudad, pueda ser una luz para las demás personas, y así puedan venir y conocer al único dador de la vida. Oh Padre Celestial, gracias por todo. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia. Te lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.